Saludos amigos, hoy estamos en un nuevo programa de Los Politólogos, soy David. Hola, gracias por seguirnos, soy Andrea. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y no se olviden que este programa lo pueden ver completo en nuestro canal de YouTube como Los Politólogos S. Y hoy contamos con nuestro primer invitado especial, con quien vamos a tratar sobre el pliego de peticiones de la CONAIE al nuevo presidente del Ecuador, Daniel Noboa. La nueva bomba en política. Exactamente. Así que hablemos de política. Hablemos de política. Bueno, esta semana se ha dado un caso particular, ¿no? Bueno, nada extraño dentro del mundo político. La CONAIE ha publicado a través de sus redes sociales y sus páginas oficiales un pliego de 15 peticiones que una vez publicadas estalló la bomba. Estalló una bomba, a mi parecer un poco innecesaria porque, bueno, quienes tenemos la oportunidad de leernos todo el comunicado, damos cuenta que lo que expresa ahí son peticiones que básicamente se basan en las demandas populares y los medios sociales, los medios digitales especialmente, bueno, hicieron eco de esto. Se hablaba mucho de que ni bien se sienta el presidente en la silla presidencial, ya se estaba haciendo un cúmulo de peticiones. Muchos lo calificaron como amenazas incluso. Flores Milo, como decía Andreita, ex dirigente de la CONAIE, historiador, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, un saludo a todos quienes nos siguen en las redes. Gracias por invitarnos. Bueno, yo creo que el discurso que se ha generado a partir de la publicación del comunicado de la CONAIE se puede ser leída de varias maneras. Una de ellas, y creo que la principal, es intentar crear una opinión pública desfavorable a cualquier crítica o advertencia al nuevo gobierno, ¿no? Y digamos, el gobierno o el nuevo gobierno ganó las elecciones y tiene todo el derecho de sentarse a gobernar, y gobernar con quien él crea que es conveniente a formar gobierno, pero también los ecuatorianos tenemos todo el derecho, porque estamos en una democracia, de criticar a los gobernantes de un país, en este caso de Ecuador, y esa voz debe ser no solo respetada, sino también permitida ser expresada. Entonces, me parece que no se trata, al menos los que han opinado, los que han emitido una opinión alrededor del comunicado, no hacen referencia al comunicado en sí mismo, sino al hecho de que sería una especie de amenaza, lo cual intenta más que analizar el contenido del documento, lo que intenta es deslegitimar a un movimiento, en este caso al movimiento indígena, lo cual me parece que no es lo más adecuado, ni siquiera es lo más democrático, ¿no? Ahora, ¿no cree usted tal vez que fue un poquito prematuro el comunicado? Obviamente no está en funciones, es el presidente electo. Se podría ver así como desde esa óptica, ¿no? Que fue un documento o un pronunciamiento bastante apresurado, digamos, pero si nos remitimos al contenido del documento vamos a ver que no es una petición que surge ahora, que le surgió a una persona o al dirigente, sino más bien muchos de los puntos que están ahí son derechos que están reconocidos en la Constitución. O sea, ¿qué pide la CONAIE? Pide que se aumente el presupuesto para la salud, que dice la Constitución. La Constitución dice que la salud es una de las prioridades del Estado, por lo tanto, no va más allá de lo que la misma democracia permite que la ciudadanía opine y exija a sus gobernantes, ¿no? Ahora, bueno, estábamos conversando un poquito antes de la entrevista. Hay dos hechos que marcaron mucho la reputación de su líder, Leonidas Issa, ¿no? Que son las últimas dos manifestaciones sociales, la de octubre de 2019, junio 2022. Quito especialmente vivió episodios bastante tensos, bastante violentos. Fuimos los grandes afectados. Yo mismo me sumo entre los afectados. Yo estaba trabajando en una oficina por el sector de la patria. Nos golpeó bastante duro, tuvimos que asumir teletrabajo. ¿Cómo cree que esto ha afectado, digamos, a la reputación de la CONAIE
a través de su presidente Leonidas Issa? Digamos, en cuanto a la opinión pública, es bastante subjetivo lo que se puede calificar, por eso es mejor remitirse a hechos concretos que dan muestra de cuál es el pensamiento de la gente, ¿no? Uno de esos, no es el único, pero uno de ellos, quizás el principal, es lo electoral. Y si nosotros vemos que después o inmediatamente después de los dos levantamientos, electoralmente el movimiento indígena ha salido bastante respaldado, digamos, por la opinión de la gente. Después del levantamiento de octubre del 19 se dan las elecciones del 21, en donde el movimiento Pachacuti, del cual es parte la CONAIE, saca un bloque bastante importante de asambleístas, 27 en total, y estuvo a punto de llegar a la segunda vuelta. Entonces ahí vemos, incluso si vemos la votación en territorio del 2021, vamos a ver que en Quito tiene muy buen respaldo político, no solo en los barrios del sur y en las parroquias rurales, sino también en los barrios o parroquias del centro de la ciudad de Quito. Este mismo fenómeno se repite en las elecciones de febrero del 23, es decir, a 6 meses del levantamiento de junio del 22, y donde el candidato a prefecto del movimiento Pachacuti a prefecto de Pichincha tiene una muy importante votación, no solo, repito, en las zonas rurales, sino en el centro de la ciudad de Quito, donde en lo urbano, en el sector urbano de Quito, Guillermo Yuriyumbi, que fue el candidato, saca alrededor de 300,000 votos, por lo tanto es un fuerte respaldo. Eso nos puede dar la medida de cuál fue el estado de opinión de la gente, de Quito sobre todo, después de los levantamientos. Claro que, repito, con esto no se trata de minimizar algunos hechos que se suscitaron en el levantamiento, pero estos hechos fueron por la dinámica general de un conflicto social, ya que como movimiento, como dirigentes del movimiento indígena, no es que fue su consigna o su orden que destruyan o que ataquen a la gente, sino más bien fue propio, y hay que entenderlo. La movilización social genera un enorme fenómeno de conflictividad, y por lo tanto, más bien los dirigentes lo que han hecho es intentar organizar y que no eso desborde esa reacción social que se dio en esos días. Sí, bueno, la protesta social es algo que es parte de nuestras democracias, ¿no? Pero ¿a usted a qué cree que se debe esta baja en la popularidad del presidente? En redes, por ejemplo, los ataques no se dan tanto a toda la CONAIE como a su presidente. Lo ven como un oportunista, como una persona que aprovecha simplemente las coyunturas actuales y trata de sacar tajada de eso. ¿A qué cree que se debe la baja reputación de Leonidas? Ahí para hacer ese análisis me parece que hay que tener exactamente el dato de qué sectores sociales son los que atacan a través de redes. Primero, quienes tienen acceso más cotidiano a las redes sociales, qué sectores sociales, qué sectores etarios incluso, para ver exactamente desde dónde vienen esos ataques y cuáles son esos ataques. Me parece que, digamos, la opinión generada en los medios de comunicación o redes sociales no es todo el universo de la opinión de la gente, y habría que ver exactamente qué es lo que está pensando la gente a través de, nuevamente, repito, de instrumentos que realmente nos permita tener opinión directa, ¿no? Hay lecturas y lecturas, usted sabe. Yo quiero citar este momento. Hay un artículo que sacó la periodista Diana Dávila para el medio de Radio Pichincha, justo en la época donde era la etapa más dura de nuestra última Asamblea Nacional. Saca una entrevista que le hace al sociólogo Agustín Burbano, que lo titula "Banca y élite indígena han sacado provecho de la crisis política para cotizar lealtades". Y aquí hay una frase bastante fuerte, ¿no? Bueno, que básicamente engloba lo que es este artículo que publica Diana. Dice: la élite de Pachacuti quiere participar en el sistema político corrupto en el que están los mestizos, montubios o blancos. Ellos buscan el derecho de ser parte de la corrupción. Ahí es donde surge la pregunta: ¿no se puede decir que todos quienes están dentro de la CONAIE son de un mismo círculo, ¿no? Se habla alguna vez de ponchos dorados. ¿Cómo ven desde dentro, digamos, no solo desde la dirigencia,
toda la comunidad, digamos, que cobija la CONAIE. ¿Hay ponchos dorados realmente? Digamos, a mí me gustaría que algún medio de comunicación, como estos espacios ahora, hicieran un reportaje visitando las casas de los ex dirigentes de la CONAIE y cómo viven ellos, para que puedan ver, constatar en hechos reales si realmente se puede hablar o no de ponchos dorados. Eso como una anécdota, como un trabajo que podrían hacer los medios de comunicación en este sentido. Yo solo les menciono un caso, obviamente no voy a decir nombres, pero un dirigente que es bastante destacado o fue bastante destacado, aunque sigue siendo uno de los dirigentes históricos, como una forma de vivir, incluso tuvo que ser taxista de estos piratas, ¿sí? Entonces, a ese nivel viven los dirigentes y a ese nivel después cuando se escucha que a los políticos o los gobernantes dicen ponchos dorados y a veces incluso hasta los académicos, sí me llena de ciertas interrogantes, como preguntar algunos opinadores que vienen con títulos no solo sacadas aquí en el país, sino a nivel internacional, doctorados, posgrados y todo lo demás, pero que no tienen la más remota idea de la realidad. Bueno, yo siempre he dicho que la lucha política no es necesariamente un voto de pobreza, y lo dije en el programa anterior. Pero puede ser que algunos dirigentes, pero existe una élite. A ver, ¿hay una élite indígena? A ver, yo creo que ahí cuando se dice ponchos dorados se hace referencia a los dirigentes del movimiento y al movimiento. Pero la población indígena ya como sociedad, ya no como organización ni como dirigentes, como sociedad, eso ya es otro fenómeno. Desde hace unos 30 años se ha venido produciendo lo que en sociología se llama una diferenciación social, que es bastante notoria, digamos. Para poner el caso más simple que la gente pueda entenderlo, desde hace unos 20, 15 años atrás se inició un movimiento económico, si cabe el término, financiero, que está alrededor de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? Entonces, todos los gerentes y administradores o personal administrativo de esas cooperativas obviamente tienen su impronta económica que difiere a la gran mayoría de la población indígena, ¿no? Pero esos gerentes de cooperativas o gerentes de alguna empresa no son dirigentes indígenas, no están en la CONAIE. Digamos, y aquí entre nos, ¿no? La media de los dirigentes indígenas no tienen un nivel económico alto. Sí, digamos, ahí por su propio trabajo, digamos, también, digamos, hay una dirigente histórica que que por su profesión es académica en varias universidades, por lo tanto tiene una condición económica bastante estable, ¿no? Fija. No digo que no existan esas diferencias, pero poner como una categoría de lectura de los dirigentes políticos de esto de ponchos dorados me parece que sí es una tremenda falta de objetividad. Pero no cree usted no hace falta, digamos, ser un genio para entender que, digamos, si yo estoy dentro de cierto nivel social o económico, incluso inconscientemente puedo generar un sesgo a partir de mi realidad respecto de la realidad de todos. No puede darse tal vez una visión, bueno, lo que se le critica eternamente a la izquierda y a la derecha. Que, digamos, un empresario, lo que decía Luisa González en su último discurso, cómo pueden votar por alguien, cómo esperan que alguien tenga una conciencia social si no coge un bus, si no saca un turno para hacerse atender en un hospital público. ¿Usted no cree que desde ese punto de vista puede ser sesgado la opinión? Digamos, yo como dirigente que vivo en una casa, tal vez tengo 1 o 2 vehículos y que no sea la realidad de todo el indigenado. ¿No podría haber tal vez un sesgo ahí? O sea, digamos, eso sucede independientemente si vaya en bus público o no vaya en bus público, ¿sí? Digamos, conozco a muchos políticos que han utilizado bus público y sin embargo tienen posiciones bastante complicadas, y no solo de los dirigentes.
Entonces a mí me parece que hay una cosa que critica mucha gente, es que se escandaliza porque uno de los dirigentes indígenas tenga un carro. ¿Ya? Imagínense en lo que es la actividad indígena, de un dirigente indígena, que tiene una reunión por la mañana en Cayambe, con las comunas de Cayambe, y por la tarde tiene que estar qué sé yo, en Píllaro. En bus no puede hacer ese recorrido. Por eso es que la organización, el carro que tiene ese dirigente no es de él como propiedad personal, es de la organización. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí, en cambio, algunos, entre intención de desprestigiar, donde hay mezclas de racismo y de otras cosas más, o sea, decir que porque el indígena anda en carro ya es otra cosa. Entonces, sí me parece bastante complicado esas lecturas. Es decir, depender la importancia histórica, política de un movimiento a partir de elementos bastante particulares como estos. Ahora, el movimiento Pachacuti, ¿qué tanto representa a la CONAIE o al todo el movimiento indígena? A ver, ahí toca hacernos un poco de antecedente. El Pachacuti nació como un espacio de convergencia de toda la izquierda ecuatoriana, cuando surgió en 1995, ¿sí? Recordaremos que en 95 teníamos un predominio, una hegemonía política de sectores de derecha. Teníamos a los socialcristianos por un lado, teníamos a la democracia popular por otro lado, ¿sí? A los roldosistas por otro lado, y quien representaba cierta variación de eso era la izquierda democrática, ¿sí? Ese sistema político se vino abajo, se estaba empezando a desgranar. Y ahí es cuando surge surge Pachacuti, frente a la respuesta de una increíble debilidad de la izquierda en términos electorales. Es decir, FADI ya casi dejó de existir, Liberación Nacional también estaba en su peor momento, el MPD entraba en una crisis bastante grande del cual nunca salió, por lo tanto no había una representación de la izquierda en términos electorales. Fue esa realidad y la presencia fuerte del movimiento indígena que provoca el surgimiento de la CONAIE como un espacio de convergencia de toda la izquierda. Y de hecho así estuvo. Obviamente MPD nunca nunca se integró a Pachacuti, pero el resto de izquierda sí se integró alrededor de Pachacuti. Finalmente, entre el año, vamos a poner un periodo, no es fijo, no es exacto, pero más o menos entre el 2000 y 2005, organizaciones sociales de izquierda que estaban alrededor de la izquierda, de Pachacuti, entran en una crisis y muchas de ellas incluso desaparecen, ¿sí? Uno de los sectores sociales que más asentaba por fuera de la CONAIE a Pachacuti era el sector sindical, y ese sobre todo el sector público, los sindicatos públicos. Todos esos sectores se disgregaron, se dividieron o se fueron a otra expresión política, ¿ya? Entonces, como por ejemplo los sindicatos de las empresas eléctricas, que era una de las bases fundamentales de Pachacuti, el sindicato de las empresas petroleras, que también era base de Pachacuti, se fueron a otro lado. Entonces, en ese sentido, Pachacuti queda, no exclusivamente, pero queda sobre todo sobre los pies del movimiento indígena y de algunos sectores bastante pequeños de no indígenas, ¿ya? Esa es la característica de Pachacuti en sus periodos de mayor crisis, que es entre el 2006 y el 2014, donde obviamente hay que tener en cuenta que en ese periodo también surge la Revolución Ciudadana. En ese periodo, entre el 2005, 2006 hasta el 2014, Pachacuti tiene su votación más mínima, que nos llevaba incluso a algunos, y lo digo algunos porque yo era uno de esos que partía de que Pachacuti ya había cumplido su momento histórico y había que construir otra cosa. Pero en el 2000 o a partir del 2014, Pachacuti empieza a tener una votación bastante grande, empieza a recuperar, y esa recuperación se ve hasta las elecciones de febrero de este año. Bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta en el marco de lo que has mencionado. Leonidas Issa hace algunos meses dio una entrevista en primera plana con Fabricio Vela, en el que explicaba que había definitivamente una ruptura entre CONAIE y Pachacuti, y mencionaba directamente como responsables de esta ruptura a Marlon Santi y a Cecilia Velázquez. Me gustaría conocer
o que nos expliques un poco en el contexto de por qué se da esta ruptura, cuáles son las diferencias, si son diferencias ideológicas o qué tipo de diferencias es lo que ha generado esta ruptura. Bueno, digamos, reducir la diferencia a términos de personas me parece que es, yo no comparto mucho esa óptica. A mí me parece que la división de Pachacuti, yo lo preferiría llamar crisis de Pachacuti, más bien se debe a las transformaciones que estamos viviendo como sociedad, ¿sí? Si nosotros vemos todo el espectro político, salvo el correísmo, ahora también vemos que también el correísmo está sufriendo ciertas dificultades sociales y políticas para acercarse a la sociedad, ¿sí? Desde el último gobierno de Correa para acá, pero también habría que verlo en el marco del correísmo. Ese es tema de 3 programas. No ha habido un sector político más o menos permanente. Ya, Lasso no fue con un partido solamente, y además el partido de Lasso, creo, sí creo, se acaba de disolver ahora. Se acaba de disolver ahora. Noboa no llega con un partido, ¿sí? El mismo correísmo vemos que cada rato, por las circunstancias que todos sabemos, ha cambiado de movimiento, ¿sí? Aunque como corriente es una sola, o más o menos una sola, pero como movimiento, como partido político no es un cuerpo cierto. Entonces, ¿a qué obedece eso? Obedece a cosas más estructurales y más profundas. Es decir, la sociedad se está reestructurando de manera distinta. Es decir, si nosotros vemos bueno, no domino esto de las nuevas clasificaciones sociales de millennials, centennials y no sé cuánta cosa más, pero vemos que... Eso se inventaron los de marketing. Pero vemos que la sociedad, incluso a nivel de estructuras sociales, están completamente diversificándose. O sea, la sociedad ecuatoriana de hace 10, 15 años no es la misma que tenemos ahora. Entonces, claro. y los sectores políticos no han sabido, y no sabemos, yo creo que Pachacuti tampoco sabe cómo sintonizar eso. Por ejemplo, Pachacuti, desde que surgió, más o menos en los primeros 10 años de su existencia, representaba un sector determinado, pero ese sector determinado actualmente ya no es, al menos como estaba en esa época, es totalmente distinto. Una de las razones que ha provocado ese cambio es, por ejemplo, la presencia, como mencionábamos hace poco tiempo, es el tema de la economía financiera. Las cooperativas no solo generan movimiento económico, sino generan movimiento social, cultural, en su derredor, construye. Incluso yo hablo a veces de manera controversial, incluso podemos decir que esta corriente social y cultural que genera este tipo de realidades económicas como las cooperativas, incluso está creando nuevas formas de identidad de los pueblos indígenas. Yo, aunque es una frase bastante dura, digo, se están inventando otro indio. ¿Sí? Entonces, la sociedad está cambiando y los políticos más bien han sabido leer esos cambios, por lo tanto no hay ningún, salvo el correísmo en alguna dimensión, creo que ha sabido interpretar esa nueva realidad social, por lo tanto no son corrientes o no construyen corrientes más o menos permanentes o debidamente estructuradas. Hoy por hoy, ¿cuántos curules tenemos con Pachacuti? 5. 5 de 27. De 27, entonces, exactamente. ¿Qué pasó ahí? O sea, no se ve realmente una fuerza política, una representatividad. Por eso le preguntaba, o sea, ¿existe realmente esa representatividad? Hay varias cosas que explicarían esta caída bastante de Pachacuti. Para notar 2 elementos bastante visibles o evidentes para la sociedad, es que no tuvo una actitud coherente respecto del periodo de Lasso, ¿sí? Si bien es cierto, las bases no solo del movimiento indígena, sino de muchos sectores sociales, las bases sociales tienen una opinión bastante contraria al correísmo, y ellos interpretaron que ese anticorreísmo puede significar un acercamiento hacia la derecha para oponerse al correísmo. Y eso es lo que hicieron muchos no solo de los dirigentes, sino de los asambleístas, ¿sí? Eso dio una señal totalmente equivocada a los sectores sociales, ¿sí? Que por un lado unos dirigentes atacan al gobierno de Lasso por sus medidas económicas que son bastante perjudiciales, y otro sector que intentaba hacer como
ni siquiera acuerdos, porque no había, lo grave para mí no es que había un acuerdo, sino que se acercaban por sí solos, ¿sí? Por decir algo, en el caso del caso de la investigación de los papeles de Pandora, de los Pandora Papers, ¿sí? Había suficientes elementos objetivos, jurídicos, para enjuiciar al gobierno. Pero algunos leyeron como que esto era una jugada del correísmo, cuando yo puedo decir con certeza de que más bien el correísmo se hizo para atrás con el tema de Pandora, ¿sí? Y dejó a Pachacuti colgado, sin apoyo. Y en cambio, la investigación dio cuenta de que había suficientes argumentos jurídicos, materiales para un procesamiento político al gobierno de Lasso, y sin embargo, por el sentido ciego, digamos, político de algunos asambleístas de Pachacuti, decidieron no apoyar la investigación de Pandora. Y el documento, aunque no fue negado, pero tampoco fue puesto en proceso de investigación, ¿no? Ahora, ¿a qué futuro mira el movimiento indígena representado por la CONAIE? Yo creo que en este momento una de las tareas urgentes del movimiento Pachacuti es procurar su unidad. Como suelen decir en las películas de guerra, lo importante no es vencer, sino sobrevivir. Yo creo que en este momento Pachacuti lo que es más vital es sobrevivir. Y estamos al frente, eso es una noticia pública. El Tribunal Constitucional Electoral mandó a repetir las elecciones de la dirigencia de Pachacuti. Entonces, el Tribunal Electoral de Pachacuti convocó para que las elecciones se den este 9 de noviembre, donde se elegirá, y esperemos que los dirigentes sean lo suficientemente maduros para llevar un proceso electoral en paz, y que no solo elija una dirigencia, sino además que sobreviva de la unidad. La unidad, desde mi concepto, es lo fundamental en este momento, que le permita sobrevivir esta coyuntura y luego ya empezar nuevamente una perspectiva totalmente nueva. Es decir, no de parte cero, obviamente no va a partir de Pachacuti de cero, pero sí, Pachacuti no puede sostenerse como ha venido hasta este momento. Tiene que abrir un espacio, o tiene que abrirse o abrir espacios a otros sectores sociales para debatir una propuesta que permita dar cuenta de que busca mejor futuro en medio de esta crisis. Lo que sí invitarles a leer, ¿no? Lean los 15 puntos, realmente son peticiones que no solo van englobados en lo que es el movimiento indígena, son peticiones que nos competen a todos. Se habla mucho de... Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Uno de los pedidos es el cumplimiento de las decisiones democráticas de las dos consultas populares, tanto del cierre del campo petrolero Yasuní-Tete, como prohibir todo tipo de minería en la zona conocida como el Chocó Andino. Así que fue algo que realmente este gobierno, algo que lo consideraron muchos como descarado, no se cumplió. Así usted, ciudadana que nos está escuchando, si votó en la consulta por la vida, sí al Yasuní y sí al Chocó Andino, ¿usted está de acuerdo con este punto que está planteando la CONAIE? Miren, dice, no promover procesos de privatización en sectores estratégicos y servicios públicos, eso nos compete a todos. Yo creo que recuperación eso además, y la repotenciación del financiamiento del sistema de salud pública, eso es para todos. Bueno, ahí acotando un poco, ¿no? No promover procesos de privatización de los sectores estratégicos y de los servicios públicos. Esto ha sido una de las luchas históricas del movimiento indígena. Ustedes deben de recordar, los más jóvenes que no recuerdan, que todavía no nacían, durante los años 90, cuando se instauró el neoliberalismo en nuestro país y se empezó a hacer el proceso de privatización de los sectores estratégicos, fue el movimiento indígena en las calles el que logró frenar este proceso de privatización. Entonces, también hay que hacer un poco de memoria de la historia, ¿no? Entonces, esto nos beneficia no solamente al movimiento indígena, sino a todos los sectores. Usted pensará si podemos ir a pagarnos una clínica por una consulta, $30-40, Exacto. Cuando tenemos nuestro derecho garantizado a la Constitución, ¿no? Derecho a la salud pública, a la educación pública, Exacto. a la seguridad, ¿no? Hay que decirlo, miren, uno de los puntos, rechazo a las reformas laborales que precaricen más las condiciones de la clase obrera. Fortalecimiento a la seguridad social, imagínense, un problema, yo creo que la seguridad social se está convirtiendo en el cáncer del Estado. Es un problema que no se ha podido solucionar
por años, por gobiernos. Entonces, bueno, hacerles la invitación. Lean los 15 puntos antes, digamos, de darle con todo al movimiento indígena, a la CONAIE, a su dirigente. Yo en este caso hago de abogado, tengo mis discrepancias respecto de la dirigencia, pero hay que ser objetivos también, ¿no? Por ejemplo, los puntos no son exclusivamente para el sector indígena y no es que descarta al resto de ecuatorianos. Por ejemplo, uno de los puntos es la limitación del abuso de bancos privados a través de medidas como reducción de tasas de interés y condonación de deudas. Usted, amigo que nos ve, ¿puede usted o no acceder a un crédito bancario? Es complicadísimo. Además de todos los intereses que te cobran cuando tú sacas dinero, sacas algo de cajero, ya te sacan 50 centavos. Entonces yo creo que estas medidas son medidas que favorecen a personas como nosotros, de los sectores de clase media, sectores populares de la ciudad, por ejemplo. Y bueno, también nos gustaría escuchar un poco a Flores Milo, cuál es su perspectiva, que nos dé un aporte también sobre una lectura general. Lo que serían sus palabras finales. Sobre los 15 puntos y también las conclusiones, ¿no? Bien, como decía, frente al comunicado de la CONAIE habría que entenderlo desde dos ópticas. La primera, desde el discurso que ha generado a partir de la publicación del comunicado, y ese discurso es bastante tradicional, digamos así, desde los sectores de poder, porque si ustedes revisan, o si revisamos, mejor dicho, los levantamientos de la época de la colonia, por ejemplo, ya en contra del dominio colonial, los informes policiales o los informes de los gobernadores de provincias, lo que decían siempre en los informes, más que decir qué hicieron la gente en el levantamiento, los calificaban tuvieron actitudes levantiscas, actitudes incivilizadas, actitudes no cristianas o anticristianas. Esos eran los tres calificativos que todos los informes decían respecto a los levantamientos de los levantamientos, calificarlos de salvajes, de incivilizados, de no cristianos o anticristianos. Pues ahora es más o menos parecido, es decir, ahora ya no dicen son cristianos, pero dicen están en contra de la democracia, que no le dejan ni siquiera gobernar, que son amenazas y no sé cuánta cosa más. Entonces, pero son discursos políticos, digamos, que se crea para no entender, sino deslegitimar a la crítica que se hace a los gobernantes. En este caso, alguien que va a asumir el gobierno, que a pesar de que sea joven, de hecho, como decía, va a ser el presidente más joven de la región. Algunos historiadores dicen que no es el presidente más joven del Ecuador, que hubo otro presidente más joven todavía. ¿Sí? ¿Cuál sería? Ya tenemos materia para investigar. Investiguen. Sixto. Bueno, el asunto es que los sectores sociales y personas incluso que están alrededor del nuevo gobierno no son nada nuevos ni son nada novedosos, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, el caso más visible es de Alberto Daji, que fue uno de los responsables de la crisis financiera del año 99, ¿sí? Y por lo tanto, sí cabe hacer una observación al respecto o la crítica de lo que está haciendo. El gobierno ya ha dado algunos anuncios de qué es lo que va a hacer, que no son nada novedosas, sino más bien lo que intenta es una especie de reedición de lo que ya otros gobiernos hicieron y fracasaron. Y lo que hace el comunicado de la CONAIE es dar cuenta de eso, y no solo decir, hacer referencia a políticas que han fracasado, que no se vuelvan a repetir, sino lo que hace referencia en casi la mayoría de los puntos es cosas que legalmente los gobiernos están obligados a hacer, como por ejemplo atender y financiar la salud y la educación. Eso manda la Constitución, incluso pone cuál debe ser el presupuesto de estos dos servicios públicos. La seguridad social, todos sabemos, no solo los que están jubilados, sino los hijos de los jubilados, sabemos cuáles las penuras que están pasando los jubilados respecto de eso. El Hospital del Seguro es uno de los, como todos sabemos, que si alguien pide
pide un turno, le dan para 3 meses, cuando en 3 meses o se muere o ya le pasa la enfermedad. Entonces, lo que se exige... Es algo en lo que se exige con el comunicado es que se mejore, se fortalezca la seguridad social. Entonces, ¿en dónde está lo salvaje? ¿En dónde está lo antidemocrático? Me parece que más bien en lugar de dedicarnos a criticar un discurso, leamos, sí es una invitación, a que leamos los 15 puntos que presenta la CONAIE y a partir de eso formémonos nuestros propios comunicados. Exacto, nuestros propios criterios. Y para finalizar, de mi parte, amigos, muchísimas gracias, Flores Milo. Gracias a ustedes. Nos ha dado unas grandes luces respecto, digamos, de esta coyuntura actual. Y reiterarles la invitación. Leamos los 15 puntos que exige la CONAIE antes de hacer un linchamiento público y mediático, y entendamos que la lucha indígena no está basada únicamente en puntos para ellos, sino en puntos para todos, Andreita. Bueno, gracias a Flores Milo por participar. Le extiendo de una vez una invitación para una próxima ocasión donde podamos contarle a la gente que nos sigue la historia del movimiento indígena. La gente necesita, sobre todo los más jóvenes, que no conocen, entender de dónde viene el proceso, claro. Conocer cómo fue que se formó el movimiento indígena y cuáles han sido sus luchas históricas, ¿no? Y bueno, no se olviden ustedes de dejarnos los comentarios, dejarnos preguntas sobre esta temática. ¿Qué más les gustaría saber sobre el movimiento indígena? Déjenos, y en la por política favor. En general. Bueno, gracias, amigos. Gracias también por seguirnos. No se olviden de seguirnos en redes sociales. En nuestras redes sociales, importantísimo, síganos. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, TikTok, Facebook, Instagram. Y este programa va a ser publicado, digamos, en YouTube. Hasta la próxima. Hasta la próxima.